este tiempo hermoso de grupo familiar que el Señor permite que nosotros estemos. La palabra del Señor corra y more en abundancia en nuestros corazones, como lo dice allí el apóstol Pablo a los colosenses, y lo habla, que debe de morar la palabra del Señor en nuestros corazones, que debemos nosotros dejar allí que la palabra reine, que seamos lavados allí en nuestros corazones, seamos lavados profundamente, nuestra alma, nuestra vida sea limpiada. Y estamos viendo este hermoso tema que se llama Funcionales en Cristo. Esta es la segunda parte. Puedes encontrar la primera, ya está en el canal. Queremos que puedas escucharla, que puedas ir tú escuchando la palabra del Señor y puedas cada vez más hacerla correr también, que tú la hagas correr, que tú te alimentes de la palabra del Señor, porque hay vasos en la casa que el Señor ha tomado para llenarlos. Y tú eres un vaso de Dios, tú eres una vasija de Dios. Escúchalo bien. En la casa, como dice en Primera de Corintios, y Pablo le hablaba a los corintios, en una casa encontramos diferentes utensilios, diferentes vasos, y hay vasos de impartición y hay vasos que Dios toma, vasijas que el Señor toma, que las está llenando de aceite para que impartan a otras, para que sean llenas. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Y se ha levantado oposición, y sé que tú has sentido muchas veces esa oposición fuerte, tal vez para conectarte, tal vez para sacar un tiempo y estar allí, tal vez para hacer algo que tú tenías planeado hacer, y se levantan muchas cosas, y más los asuntos espirituales tienen mucha oposición, mis amados hermanos. Por eso cada vez que tú saques un tiempo para Dios, para orar, para meterte con Dios y sientas esa guerra, mira, lúchate tus tiempos con Dios, lúchate esos tiempos, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere impartirte, Dios quiere, y Él está trabajando en la unidad, en esa unidad familiar, en la unidad congregacional. Él está, el Señor, trabajando por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que todos nos humillemos, para que todos reconozcamos nuestras falencias, para que todos entremos en humildad y nos bajemos y empecemos a correlacionarnos cada vez más con nuestra familia. El Señor quiere restaurar relaciones, el Señor quiere alinearnos en el Espíritu y que nosotros estemos allí unidos. Por eso, si hay algo en tu corazón que tú ves que aún está allí batallando, yo te invito para que tú te humilles, para que tú te bajes, para que tú ordenes lo que tengas que ordenar y vengas al Señor, porque tú eres un vaso de impartición. Hay aceite sobre tu vida. El Señor me muestra que hay muchos vasos de impartición que Él está llenando. Él está llenando sus vasijas útiles. Tú eres una vasija útil, una vasija llena de aceite, y el Señor te va a impartir más, porque en el lugar de tu asignación, donde Dios te ha puesto, ahí en el lugar de tu asignación, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo Dios te da la autoridad, cómo Dios te levanta, cómo Dios te usa. Y por eso el Señor quiere que nosotros estudiemos cómo somos funcionales en Cristo, cómo podemos llegar a ser 100% funcionales en Cristo. Y nos hablaba en la clase pasada sobre que éramos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, y cómo la carne fue hecha de la tierra, del polvo, y la carne no nos puede a nosotros señorear, y cómo el alma, que es lo de nosotros, nuestra propia fisionomía, en el alma que está que la mente, las emociones, el corazón, nuestra voluntad humana, nuestro libre albedrío, nuestras decisiones, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, todo eso está en el alma. Están las decisiones voluntarias tuyas, lo que tú decides hacer. El alma tiene que también estar como sometida al Espíritu. Hoy vamos a entrar más profundamente en el alma y vamos a tratar el tema de la mente.
¿Qué pasa con la mente? Porque es necesario que nosotros diferenciemos todo y sepamos que lo espiritual es mayor que lo natural y que hay un reino espiritual que nosotros no vemos, pero es más real que este que tocamos, que este que palpamos. Lo espiritual es mayor que lo natural y nosotros tenemos que darnos cuenta que lo espiritual influye mucho lo natural. Por eso el Señor quiere que en el Espíritu nosotros discernamos y tengamos sentidos espirituales totalmente abiertos al Señor y que el Espíritu Santo sea reinando en nuestras vidas y esos dones, esas capacidades ungidas que tú tienes, porque Dios te ha dado, Dios te ha equipado a ti. Tú eres un hombre, una mujer con capacidades ungidas y el Espíritu Santo no quiere que tú lo ignores. El enemigo va a querer aplastarte, va a querer opacar esas capacidades ungidas, va a querer doblarte, va a querer que tú no tengas esas capacidades ungidas, que tú te sientas menos, que tú te sientas allí como que no sirves para nada, va a atacarte en el menosprecio. Pero Dios quiere que tú entiendas que Él te ha dado en el Espíritu esas capacidades ungidas y por eso Él quiere que nuestra mente sea ¿qué? Transformada. Y vamos a mirar en Romanos el capítulo 12. Vamos a ver acá en el versículo 2 que nos dice Romanos 12. Significa no os adaptéis, no te adaptes al mundo, ni te guíes por el mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Y la palabra transformación también significa renovación. Renuévate, renueva que tu mente, por medio de la renovación de nuestra mente, o en otras versiones dice de nuestro entendimiento, porque recordemos que en la mente está todo, la voluntad, en la mente está la memoria, en la mente es el taller allí, el taller donde van a crearse los pensamientos, el taller donde llegan también los dardos del enemigo. La mente es el primer filtro, escúchalo bien. Es el primer filtro antes de llegar al corazón. Por eso el enemigo ataca tanto nuestra mente y te hace de repente creer cosas que no son. Ahí es donde llega lo primero. Ahí es donde llega el primer ataque, el primer filtro. Es el taller donde se guardan aún los recuerdos, malos y buenos. Allí se generan los pensamientos, donde se recibe todos los pensamientos y se generan aún las especulaciones que nosotros a veces creemos, pero no son reales. Que tienes un dolor y tú inmediatamente mentalizas y dices, ay, esto es lo que le pasó a mi tía que murió hace tanto de no sé qué. Inmediatamente estás mentalizando. Es el primer filtro. Entonces ahí recibimos los dardos y va conectada a nuestros sentidos. Por eso es tan importante nosotros saber que vemos, que escuchamos, que oímos, que nosotros admitimos y creemos en nuestros corazones. Porque primero en la mente y de la mente baja al corazón. O sea que, ¿por qué el Señor se enfatiza en tener una mente renovada? Porque eso va a traer un cambio a tu vida. Un cambio. Entonces dice allí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, dicen otras versiones, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no tengo una mente renovada, no voy a entender la voluntad de Dios y me va a ser difícil obedecer. Esto es algo muy grande. El Señor quiere quitar de nosotros falsedad o engaños
que hayamos recibido a priori o antes. Por lo menos el no puedes. No, tú no puedes hacer esto. No, tú no eres capaz de hacer esto. Esto lo aprendiste de repente de algo que te fue lanzado de niña. De pronto usó una autoridad, el enemigo, para venir a marcarte con un menosprecio. Tú no eres capaz de eso. Y eso se quedó en tu mente como un recuerdo. Como una autoridad que lanzó esa voz allí, una madre de repente amargada, en soledades, todo. Tú sí eres bruta, muchacha. Te marcó ese recuerdo, y siempre cuando vas a afrontar algo en tu vida, se te viene esa palabra a la mente. Tú sí eres bruta. Ay, yo soy bruta, yo no soy capaz de hacer esto. ¿Qué hizo el enemigo? Te marcó con una palabra de una autoridad espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. ¿Qué palabras nosotros lanzamos sobre ellos? ¿Qué nosotros les hacemos sentir a ellos? Entonces, para que ellos vayan creciendo más cuando son pequeños. Porque se tiende a repetir las mismas tendencias, se tiende a repetir la misma crianza, y nosotros no podemos actuar así. Si bien venimos de madres de repente que fueron histéricas y todo lo arreglaban a los gritos, entonces volvemos a la misma nociva tendencia de empezar a hacerlo, porque fue un recuerdo, porque fue algo que quedó marcado allí en nuestra vida, en nuestro corazón, y Dios no quiere ello, no lo quiere en nosotros. Él quiere que renovemos, que nosotros nos renovemos. Entonces, ese primer filtro hay que limpiarlo, y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero es necesario que nosotros le digamos: Espíritu Santo, renueva mi mente, saca mi mente de todo bloqueo, de todo lo que no puedo entender como bueno, como sano, como perfecto, sino que estoy mirando que eso me marcó y no puedo sacarlo. Es como si nosotros recogiésemos basura en tu bolso o en el bolsillo de tu chaqueta, y vas recogiendo y te metes una cáscara de banano y vas metiendo y ya al mes tú miras y abres tu bolso o el bolsillo, ¿cómo va a estar? Recibiste una cantidad de información falsa, y muchos fuimos atacados en la religión. Tal vez vivimos y fuimos enseñados en el evangelio, pero hubo una información falsa, algo que me dijeron que no era así, y me levanto en el prejuicio, en el señalamiento, en el juzgar, en el mirar que si un labial era malo, entonces no solamente va a traer algo nocivo a mi vida, sino que voy a levantarme como una juzgona, a mirar quién tiene labial y a juzgar. Eso está en la mente y en la información mal recibida. Porque se nos decía: no, el demonio del labial, eche fuera el demonio del labial, eche fuera el demonio de la pestañina, eche fuera el demonio. No, era algo falso, algo que no era verdad, porque hay cosas que dañan. Un labial no te daña, lo que daña es lo que sale de la boca, está pintada con esto. Lo que sale de la boca, eso sí me va a dañar. Entonces, el enemigo muchas veces juega con esa mala información y la mete allí, y empieza en la mente a generar pautas y a generar repetitivas pautas falsas y contrarias, que no es una realidad. Y es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a deshacer todo ello. Por eso dice: no os conforméis o no os adaptéis a este mundo, al sistema del mundo, donde el sistema del mundo se rige por el egocentrismo, por la falta de amor, por el egoísmo. Hay mucho egoísmo, hay mucha egolatría. Lo vemos en cantidad de situaciones que se viven en el mundo. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros no nos adaptemos a ello, sino que nosotros transformemos. Y eso es una transformación, mira, continua.
continua, porque tú puedes recibir mala información todo el tiempo. Por eso es tan delicado sentarnos y recibir del internet palabra que de repente te pueden estar lanzando o diciendo y no venga del Espíritu, sino venga de alguien que no haya transformado su mente, que tenga su mente con levadura, que tenga su mente con prejuicio, que tenga con su mente con cosas allí que puedan causarte allí doctrinalmente una equivocación, o volver a vestirte con harapos de religión, que no debe ser, porque el Señor nos trajo a libertad y Él mismo te va a mostrar, te va a enseñar y va a darte esas riquezas para que tú reconozcas la libertad en Él y que sí perjudica a tu vida y a los que te rodean. Entonces, la mente está ubicada en la cabeza del alma, como decir el cerebro, allí es. Y en sí, médicamente hay una zona fisiológica que nosotros tenemos en la mente. Tenemos en el cerebro, que es donde se ubican los recuerdos, que es la zona frontal. La zona frontal, un golpe en la zona frontal, muchas veces las personas quedan amnésicas, porque después pueden perder hasta los recuerdos de su infancia, pueden hasta olvidar escribir, olvidar cuando sufren golpes y traumas cráneoencefálicos y su golpe y su hematoma creció allí frontal. Por eso es tan delicado que los niños se golpeen la frente y estar allí pendiente de ello. ¿Por qué? Porque en esa zona prefrontal es donde está ubicada la memoria, donde está ubicado los pensamientos, esa zona. Pero sabemos que es dentro del alma que está nuestra mente. Entonces allí en la cabeza se ubica y donde se almacenan los recuerdos. No quiere el Señor que nosotros sigamos recordando todas las cosas pasadas que te han traído desgracia. Y eso es algo que el Espíritu Santo viene a traer, una limpieza, un lavado, una posición también en nuestro corazón de entender de que tenemos una identidad en Cristo, que somos dignos en Cristo, que Él nos ha dado capacidades ungidas, que Él nos ha dignificado. Y nosotros tenemos que vernos en Él, sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Pero cuando nosotros hemos transformado nuestra mente y no vivimos en ese pasado, en ese dolor, en lo que me hicieron, en la cárcel antigua, en la infancia, en el abuso, en la tristeza, de allí el Señor empieza a sacarnos. He escuchado testimonios y aún vidas que Dios les ha transformado tanto la mente que no tienen ni recuerdos de relaciones antiguas o de situaciones o de heridas, porque Dios ha borrado tanto eso. El Espíritu Santo ha traído una sanidad tan tremenda que no te quedan a ti ni sentidos allí o sentimientos o dolores o sientes la herida. Ya cuando eso ha ocurrido es porque ha obrado una sanidad poderosa. Y somos nosotros que tenemos la voluntad de soltar todo aquello que te ha fracturado, que te ha herido. Y una de las maneras es no enfocarte en lo que te hicieron, ni enfocarte en la persona, porque tan solo fue un instrumento de dolor en ese momento, sino que hay un enemigo espiritual que siempre ha querido destruirte. Hay un enemigo que ha querido a ti dañarte, que ha querido a ti estropear, que ha querido allí detenerte en lo espiritual, que muchas veces te ha atacado y que usa bocas para herirte. Y si tú miras, ese mismo enemigo cambia de fisionomía, se mete en una persona, luego en otra, pasa por diferentes tiempos en tu vida, puede aparecer cada 2 años, cada 1 año, vuelve otra vez y usa diferentes personas. Recordemos a Pedro en ese momento, el Señor que hizo, discernió cuando Pedro le dijo, tal cosa no te suceda. ¿Qué discernió el Señor? Que no era Pedro. Él no se enfatizó en Pedro. Él miró que había alguien que estaba influenciando a Pedro, que era Satanás, que quería detenerlo.
Entonces, y el Señor no cogió rabia allí contra Pedro, ni se vino contra Pedro, ni nada, porque nosotros tenemos que aprender a discernir en el Espíritu. Y por eso cuando nuestra alma no nos controla, ni nuestros pensamientos, ni nuestros recuerdos, porque el enemigo juega mucho con los recuerdos, juega mucho, más haciéndote sentir el pobrecito, la pobrecita. Mira cómo ¿cómo tú vas a perdonar esto que te hizo tu esposo? ¿Cómo tú vas a perdonar? Pero recuerdas cuando miró a esa mujer con deseo, pero mira, recuerdas cuando esto, ¿cómo te va a ver la cara de boba? Te va a ver la cara. ¿Cómo vas a perdonar esto que te hizo tu mamá? Mira, si te abandonó, si te echó de la casa, si te dejó sin herencia, si, en fin, muchas cosas que viene el enemigo y coge los recuerdos y sabe. Por eso es que nosotros no podemos darle mente. No te quedes pensando allí en el dolor, en la herida, en lo que me hizo, en aquello, en lo otro. No podemos. En Colosenses 3:10 nos dice, Colosenses 3:10, vestíos, ¿qué es? Vestíos, cubiertos del nuevo hombre. Y eso es algo espiritual, es algo espiritual, vestíos. ¿Qué hacemos todos los días cuando nos levantamos? Nos vestimos. Cuando nos vayamos, nos vestimos. Nos vestimos. Es una vestidura, la vestidura de Cristo en nuestras vidas como pueblo de Dios. Todos necesitamos, todos, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta el que está en el vientre, todos necesitamos ser vestidos, porque ¿cómo nacemos? Desnudos. Desnudos nacemos vulnerables, desprovistos. Y ese nacimiento natural nos muestra que también cuando nosotros llegamos a Cristo, necesitamos ser vestidos de Él. Nacemos de Cristo, empezamos a abrir nuestros sentidos espirituales. Como ese nacimiento natural, necesitamos ser alimentados de la leche, del alimento del Señor. Pero empieza el Señor a transformar nuestra mente y a traer esa sanidad de todo ese pasado, de toda esa tristeza, de todo ese dolor, de todo lo que tú pudiste haber recibido y haber guardado en la mente como recuerdos, como situaciones que te marcaron allí, que te hirieron. Pero el Señor empieza a vestirte de Él, a apropiarse el Señor de tu mente, de tus pensamientos, a llenarte de la presencia de Él. Dice, vestíos todos los días del nuevo hombre. Me visto, me apropio de Cristo, el cual se va renovando. Mira, se va renovando. Y es que nosotros no nos quedamos sin crecer. Pasarás tú de pronto tiempos de estancamiento por alguna desobediencia, o porque has permitido que se alargue ese tiempo, como Israel, que Israel dio vueltas. Lo que debían de pasar en 40 días duraron 40 años tediosos dando vueltas. Culpa de Dios, no fue culpa del Señor. Culpa del hombre terco. Muchas veces nos volvemos tercos. No escuchamos, cerramos nuestros oídos, no queremos que nadie nos diga nada. No, pero si es que yo ya todas me las sé, yo ya estoy grande. Es como el jovencito que tiene 17 años, que va a ir a sacar su cédula y ya el otro día la va a sacar. Ay, ya mañana cumplo 18, ya mañana cumplo 18, y empieza a cavilar. No, yo ya puedo independizar. Yo voy a sacar mi cédula. Yo ya voy a ser grande. Y saca su cédula y se da cuenta que ni es grande ni es capaz de irse todavía de la casa, porque entiende que la cédula no va a hacerle grande, sino que hay responsabilidades sobre su vida que día tras día él va a ir creciendo y va a ir asimilando. Así igual nosotros entendemos que dependemos del Señor, dependemos de que Él nos vista y que nos dé ese verdadero conocimiento de su palabra y que nos vaya renovando lo que nosotros vamos necesitando. A medida de que nosotros asumimos
que necesitamos la renovación de nuestra mente. Y salimos de paradigmas, salimos de estructuras mentales, salimos de estrechez mental. Vamos creciendo, vamos siendo renovados y vamos creciendo. Vamos nosotros adquiriendo una responsabilidad en Dios, porque entre más conocimiento y entendimiento, mayor es la responsabilidad, mayor es la demanda, porque al que más se le da, más Dios le exige, más Dios le exige. Por eso es que nosotros tenemos que entender que a medida de que Dios te vaya a ti dando responsabilidades, más te va a pedir cuentas el Señor. Vas a llegar al tribunal de Cristo y tú vas a dar cuentas por todo lo que Dios te ha entregado y lo que tú has asumido. Por eso en el momento vienen pruebas, situaciones, tribulaciones, tormentas, y tú quisieras soltar todo e irte lejos, tal vez cambiar de país y pensar que por el cambio de país todo se va a solucionar, y no es así. Tú te vas a otro país con todo y tu mente, con todo y tus paradigmas, con tu estrechez, con todos tus temores, con todas tus limitaciones. Con todo ello te trasteaste de lugar, simplemente cambiaste de lugar, pero sigues metida allí o metido allí en la misma situación, generándose la misma situación, tal vez con diferentes personas. Pero todo igual se genera, porque somos nosotros los que tenemos que cambiar. Somos nosotros el objeto del cambio. Es que si te dijeron a ti no puedes, ahora tú debes de saber que te vistes de Cristo y tú dices sí puedo en Cristo Jesús. Ya el temor no me va a controlar. Ya la tristeza, la depresión, lo que venía a atacar mi mente, ya no es un dominio para mí. No me va a controlar ni la tristeza ni el desánimo, porque todo eso batalla en la mente, batalla en la mente. Si antes tú te deprimías porque hablaban de ti, porque decían, o por algo que sucedía, o por tu esposo, o por alguna situación carente de recursos, si antes tú te deprimías y te empillamabas y te metías debajo de unas cobijas allí, y nadie me quiere, nadie me mira, mira esto, y estabas allí, ya eso no sucede, porque Dios ha venido a renovar tu mente y a decirte, no, tú en mí eres más que vencedor. Yo te doy la capacidad de vencer. Ahora toma lo mío, créeme, confía en mí. Soy el Dios todopoderoso que ha abierto camino. Yo soy el Dios todopoderoso que ha hecho descender lluvia. Yo soy el Dios todopoderoso que alimentó en el desierto, que sustentó en el desierto. Y a medida de que nosotros reconocemos y nos vestimos de ese nuevo hombre y soltamos lo viejo, soltamos lo dañado, vamos avanzando, vamos creciendo. Y tú te vas a dar cuenta que las tormentas ya no son tan tormentas para tu vida. Que las cosas difíciles que antes venían a batallar en tus sentidos ya no son lo que antes era. Ya no. Ya Dios ha venido a hacer una obra de crecimiento, de madurez. Y por eso nos pasa por esos procesos. Para que entendamos, para que nos pongamos también en los zapatos de nuestros hermanos que están en las naciones de la tierra, para que no seamos ligeros en el juicio y en el señalamiento, sino para que estructuras mentales sean quitadas de nuestra vida. Porque antes el religioso que decía cuando veía a un hermano en una crisis, algún pecado tendrá este. Uy, no. Eso algo hizo porque mire cómo Dios le bajó la mano, ¿sí? Espérate, porque los vientos pueden voltear para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Y cuando golpean nuestra casa, entonces, Señor, nos damos cuenta de que todos en la tierra tenemos que pasar por los caminos, por diferentes tipos de procesos, de pruebas, para que nosotros entendamos y comprendamos la misericordia y la verdad. Y amemos a nuestros hermanos y nos pongamos en los zapatos de aquellos que tal vez han vivido un luto, que tal vez han tenido una carencia. Hermanos amados, mi casa
Mi esposo y yo hemos sufrido carencias económicas muy duras. ¿Y qué me dijo a mí el Señor? Me dijo: he pasado por este camino para que tú entiendas cuando tu hermano necesita. Cuando tu hermano necesita y tú puedas abrir tu mano y también dejar fluir. Y no hagas como hicieron otros que cerraron su corazón. Y aunque te vieron con niños pequeños, aunque te vieron dolido, aunque muchas cosas, cerraron su corazón pudiendo. Entonces nosotros en el camino aprendemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Porque es que toda enseñanza nos va a dar un fruto. Y es ahí donde el Señor nos va renovando, nos va renovando. Y nosotros tenemos que aprender y dejar fluir lo de Dios, lo de Dios. Solamente tú recibirás bendición en tu vida cuando seas generoso. Allí vas a ver la bendición de Dios poderosa. Pero si tú retienes, te será retenido. Y eso lo aprendí con mi propia vida. Con mi propia vida. Y es algo en lo cual Dios me ha mandado a ser fiel, a ser fiel. Y no tener preferencias por nadie, ni moverme por preferencias, sino saber que todos mis hermanos para el Señor son iguales, y amar y dar al que necesita, a todos mis hermanos. Entonces eso es necesario que nosotros lo aprendamos, es parte de la renovación de nuestra mente. Entonces, que de repente yo viví en un tiempo mucha escasez y el Señor, yo tuve un sueño cuando el Señor me daba la victoria contra un animal que se había entrado a mi casa, y ese animal era una rata. Esa rata era un símbolo como de una ruina, porque en el mismo sueño yo iba interpretando eso y el Señor me iba mostrando, y Él me daba la victoria a mí contra esa ruina, porque era algo generacional. Y el Señor renovó mi mente y no empecé ya a verme como la necesitada, la que todos me tenían que dar, la que todo era una obligación que me dieran, la que si no me daban me enojaban. No. Dios me renovó la mente. Ahora tú vas a dar, tú vas a levantarte, tú vas a ser una mujer bendecida, una mujer próspera. Me renovó la mente, me sacó de todo paradigma, de toda situación, de toda estrechez mental. Se rompió en mi vida cárceles en mi mente. De la pobrecita, de la que no tiene, porque viví mucha escasez, es demasiada. Yo con 2,000 pesos hacía almuerzo, con 2,000 pesos. Y siempre pensaba en qué cocinarle a mis hijos. Y empecé a salir de toda esta estrechez. Y el Señor me dijo: y vas a bendecir a la medida que yo te bendiga. No vas a esperar como otros alguna vez dijeron: cuando yo tenga, yo te voy a dar. No es así. Es en el hoy y es en el ahora en que uno tiene que dar. No esperes al mañana. No es que cuando yo tenga voy a dar. No. Y el Espíritu Santo nos ha metido por esta línea, porque el Señor está rompiendo, está quebrando mala información, cárceles allí, rompiendo estructuras en nuestra mente. Nosotros siempre, Dios me lo dijo, siempre tenemos algo que dar. Siempre hay. Que no querramos es diferente. Y por eso la ruina se fortalece. Y por eso la carencia se fortalece. Y por eso muchas veces siempre estamos mirando la mano del hombre. Y no es así. Es la mano de Dios allí, que puede usar diferentes maneras, diferentes personas, y romper, Dios, estructuras mentales. Y tú ya caminas como una mujer de bendición, como una mujer próspera, como un hombre próspero, como un hombre de bendición, y no como aquel que está esperando todo el tiempo que le dé. ¿Ves? Es algo que es una estructura mental, era algo que Dios rompe, quiebra. Y cuando yo mataba a ese gigante, lo lanzaba lejos de mi casa.
Y el Señor me dijo en el sueño, no solamente te has liberado tú y has liberado tu casa, porque Dios nos da la victoria y Dios nos pone las victorias, sea el gigante de temor, sea el gigante de ruina, sea el gigante, no sé, de depresión, de tristeza, de temores, sea el gigante que se haya levantado y te haya tenido la mente cautiva y presa allí. Gigantes sexuales, cuántos hombres presos y sus mentes cautivas allí, hombres presos en cosas sexuales y el diablo siempre atacándoles la mente, debilitándoles la mente, porque sabe por dónde atacar. Y ahí es, entonces el Señor me dijo, no solo lo has hecho por ti, sino por todas tus generaciones. Y empezó a romperse todo y a levantar aún hijos que se sienten bendecidos, hijos que saben que son capaces de hacer muchas cosas porque Dios les ha dado esa capacidad de ser victoriosos donde ellos estén, donde ellos trabajen, donde sean generosos para dar, para suministrar a otros, para impartir a otros. Están enseñados no a que llega la visita y a ponerle la piedra, la tapa a la olla o a esconder la olla, no, sino a compartir. No pensando en el mañana, sino en el de ahora, en el hoy. Vamos, saquemos, compartamos, demos. Que no se prenden de las cosas, que si aún le ha regalado cosas que han venido del extranjero, juguetes, situaciones, ellos son capaces de desprenderse de ellos. ¿Por qué? Porque no son envidiosos, porque no se quedaron ahí. No, Dios te va a bendecir más si tú das. Tú no sabes lo que Dios tiene para darte. Por eso suelta, porque todo es una renovación de nuestra mente. Y nuestros hijos entran en esa renovación y van viendo la gloria de Dios. Y van fortaleciendo su propia fe. Pero si nosotros levantamos hijos egoístas, si nosotros no levantamos hijos que verdaderamente se amen como hermanos y se respeten como hermanos, porque eso lo hacen los padres. Nosotros no podemos hacer lo que nuestros padres hicieron, poner los hijos en contra los unos de los otros, tener preferencias por los hijos. No podemos tenerlas. Tenemos que a todos darles por igual y enseñarles el respeto. Mira, yo con 7 hijos y enseñarles el respeto y el saber, este mes se le compra a tu hermano, el siguiente mes se le compra a tu otro hermano y así. Y ellos sabían, esperando su turno, que tocara comprarle a cada uno. Pero respetan. No, esto es de tu hermano y tú lo respetas. Porque entonces si yo le digo, no, eso no, mira, esto es lo que le trajeron, entonces úsalo tú, no, ponlo tú. No le voy a enseñar el respeto y el valor a su hermano. Porque se tiene que levantar hermanos que se respeten, hermanos que se amen, hermanos que se suplan los unos a los otros, hermanos que estén allí también sintiéndose gozosos por lo del otro hermano. Que si esto se lo regalaron a su hermano, usted se lo respeta porque se lo dieron a su hermano. Así haga el berrinche, así se levante, así llore, así patalee. No, aprendes el respeto a tu hermano, porque hay un respeto y se lo regalaron a su hermano y tú te debes gozar. Y eso también en la iglesia, gozarnos del que Dios unge, gozarnos del que Dios usa, gozarnos del que Dios levanta. Oh Dios, estás usando a mi hermana, gloria a Dios Padre, ya llegará mi turno. Mientras me llegue, Señor, yo estoy aquí gozándome con esta palabra que sale de la boca de mi hermano, de mi hermana, o con esto que le dieron a mi hermano. Todo este egoísmo tenemos que sacarlo porque fuimos criados. ¿Y qué dice la palabra? Que no nos adaptemos al sistema del mundo, que se rige en egoísmo, en una competencia. Porque tú miras en el mundo y es competitividad en todo momento. Tú miras en el mundo y la competencia. Y en nuestra casa no podemos levantar hijos que compitan contra sus propios hermanos, Caín y Abel. No. Tú respetas lo de tu hermana y la valoras y la amas y la cuidas. Estos juguetes son de tu hermana y no los vas a romper. Siempre así, enseñándoles el respeto, amándose. No, esta es la ropa de tu hermano y se la respetas.
y le valoras la ropa a tu hermano y la dejas allí. Porque entonces se crían con tanta maldad que de repente le compran un regalo al uno o un juguete al uno y lo que hacen es destrozarlo porque tiene envidia. Entonces estamos creando monstruos. Cuando el mostrico crezca, ¿qué va a hacer el mostrico? Va a destruir la niña egocéntrica, el niño egocéntrico que todo es mío, y le llegan a decir no y entonces se suicida. Hoy en día es así. Hoy en día un no, que aprendan el no desde pequeños. No, esto se lo respetas, es de tu hermana y la valoras y la cuidas, es tu hermanita. Y más el respeto de los menores a los mayores. Ese respeto no es tu hermana mayor, es tu hermano mayor. Escucha, él sabe, él te está diciendo esto, escucha. Respeto al hermano mayor. Es algo que nosotros tenemos que romper, toda estructura de nuestra infancia, todo aquello que está mal, porque se crea competencia, se crean heridas, dolores en las preferencias. No que porque es la pequeñita la que más va a gobernarnos, no, o el pequeñito, no, el niño, no, el mostrico, no podemos hacerlo. Tenemos que levantar hijos que se amen, hermanos que se amen, y aún en la iglesia, valorar los instrumentos que Dios está usando y a la medida como Dios los está usando. Eso nos renueva la mente, sacar toda estrechez, todo egoísmo, todo lo que no es, y pone orden a nuestras vidas. Y dice allí en Tito, el capítulo 3, el versículo 5, dice: Él nos salvó no por obras de nuestra propia justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la misericordia y el lavamiento de la regeneración y renovación por medio del Espíritu Santo. Tenemos esa ayuda tan grande, mis amados hermanos, de lo que es el Espíritu Santo. En Juan 16 dice que Él nos convencerá, que Él vendrá a nuestra vida, que nos ayudará, que Él es el consolador, que Él es el que nos ayuda a renovar. Tenemos que decirle: renueva nuestra mente, saca la mala crianza, saca de nosotros las falsedades, los engaños, lo mal aprendido, lo mal enseñado, la mala información que te dijeron y tú te la creíste. Y entonces andas temeroso, andas miedoso, no eres capaz de afrontar responsabilidades. No, es que yo no puedo, mejor mande a este. No, es que yo no puedo, porque es que no, es mejor ponga a este. No, tú puedes, llénate de Dios, suelta lo que tienes que soltar, cambia lo que tienes que cambiar. Si es ese temperamento el que no te deja predicar, ¿qué no te deja predicar? Tu mala crianza, o que no te deja a ti hacer la obra de Dios. Quita eso en lugar de esconderte. Manifiesta a Cristo en tu vida, vístete de Cristo, prefiere lo de Cristo y prefiere al Espíritu Santo que tus carnalidades. Entonces es necesario que nosotros rompamos toda estructura y nos expongamos a la luz que es el Señor Jesucristo. Dice: la renovación de la mente, ¿qué es? Cambiar el chip, sacar las mentiras y establecer verdades. Y eso no le gusta al enemigo. Cuando vienen estas palabras que están quitando vendas y están trayendo luz a tu mente y a tu corazón, no le agrada. Porque ¿qué vino a hacer a Eva a él? Cambiarle el chip. La sacó de la presencia de Dios. ¿Qué te saca a ti de la presencia de Dios? ¿Cuál mal pensamiento te saca de la presencia de Dios? Ese que te soba la carne y te dice: mira que están hablando de ti, te saca de la mente. Mira cómo te miraron, no te saludaron. Te saca de la presencia de Dios. ¿Qué mal pensamiento tú estás allí cultivando? Hay que desarraigar esas raíces de temores. No, es que no te valoran. Es que mira, no te valoran, no te entienden, mira cómo hablan. ¿Quién te está hablando a ti? Discierne los dardos de fuego que te llegan a la mente para aplastarte, para hacerte sentir menos, aún para generarte prejuicio contra tu hermano, para que lo mires con prejuicio.
porque el sistema del mundo vendrá muchas veces a atacarte, muchas veces a oprimirte, a venderte cosas como si fueran verdad, pero no lo es. Como el hecho de que tú pienses que tú vales por lo que tienes. ¿Tú vales por lo que tienes? ¿Por lo que has conseguido económicamente? ¿Tú crees que ese es el valor? ¿La cantidad de ceros que pueda tener tu cuenta? ¿O si tienes o no tienes casa? ¿O si tienes o no tienes una profesión? ¿Tú crees que tú vales por eso? ¿Tú crees que tú vales por eso? Pues estás acomodado al sistema del mundo. Porque el Espíritu Santo nos dice que somos valiosos en Cristo. Porque el Rey de los cielos entregó lo que más amaba. Él no entregó un ángel, un querubín, un serafín. Vaya usted allá y responda, arréglese el lío. No. Y sabía quién tenía la autoridad y quién podía hacerlo. Y entregó su Hijo amado por ti y por mí. Somos valiosos en el Señor. Valiosos en Él. Y Él nos da la dignidad. Y es por eso, por medio del Espíritu Santo, porque el Señor dijo, me iré, pero no os dejaré huérfanos. En Juan 16 nos habla, me iré, pero no os dejaré huérfanos. Os daré un consolador y os conviene que yo me vaya. Para que venga el que los va a capacitar, el que los va a equipar, el que los va a llevar a la unidad, el que los va a llevar a la economía, el que los va a sacar del sistema del mundo y los va a hacer vivir el reino de Dios en la tierra. Y va a traer todo lo de Dios a las casas, a las familias. Va a traer el Señor la sinceridad a nuestros corazones, la sensatez, la verdad. Porque solamente por medio del Espíritu Santo podemos filtrar esos residuos de basura que a veces es tan fina, que a veces la hemos cargado por tantos años y hemos creído que es verdad. Qué sé yo, como pensar que solamente podemos orar de rodillas. Filtra ese residuo mínimo, pequeño, que solo de rodillas Dios te escucha. ¿Y cuántos? Y no he podido orar porque no me he arrodillado. Porque piensan que es la posición de un cuerpo. Porque piensan que el Señor, porque te ve de rodillas, va a actuar. Pero tú puedes estar de rodillas del cuerpo, pero el corazón más altivo que nunca. Y erguido. Y sin perdonar a nadie, cargando con los residuos ahí, sin filtrar. Entonces hay que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a colar y a filtrar esos residuos de orgullo, de arrogancia, de situaciones, Señor, que han albergado, Señor Dios mío, mi mente. Quiero renovar mi mente, que todo paradigma mental sea roto, que toda estrechez, Señor, de mi mente renueva la Padre. No tengo por qué sentir menos, porque no tengo casa, porque de pronto no tengo estudio, porque de pronto soy una ama de casa. Tú no sabes lo valiosa que eres para Dios. Sabes que tus oraciones allí en la cocina de pie, haciendo tus alimentos, suben delante de la presencia de Dios. Tú no sabes que el Señor abre los cielos al sonido de tu voz. Tú no sabes, no has visto esos niveles espirituales a los cuales Dios te quiere meter cada vez más. Y quiere llenarte el Señor de esa fe donde tú puedas ver los milagros allí en tu casa y en tu vida. Milagros poderosos, que se abran esas dimensiones espirituales y tú sepas el Dios que tú tienes. Es el Dios que regenera tejidos, que obra, que hace, que sana, que levanta, que prospera, que bendice a una familia numerosa como la mía.
no tengo 1 ni 2 hijos. Y todos mis hijos gozan de buena salud y de buena alimentación y del cuidado del Dios vivo que me ha cuidado hasta este día. Todos mis hijos, por la bendita gracia de Dios, han estudiado, han terminado sus estudios. Yo te hablo de algo que yo he vivido y de algo que yo soy autoridad en lo que predico. Porque yo sé el Dios que me ha cuidado, el Dios que ha cuidado mi familia, el Dios que ha guardado mi casa, el Dios que ha bendecido mis hermanos, que los levanta, que los prospera, que los bendice, que les ha dado capacidades ungidas a toda mi casa, mi familia, mi parentela. Al que ha elegido, al Dios vivo y verdadero, que ha elegido también tu casa, que ha elegido también a tu familia, que guarda a tus hijos, aún al que esté rebelde, el Señor ha tenido misericordia. Tú has derramado tu corazón y esas lágrimas están allí delante de la presencia de Dios y Él las ha recogido en su redoma. El Dios Todopoderoso que quiere llevarnos más y más de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que cuando tú prediques la palabra de Dios y enseñes, sepas y entiendas que Él es real en tu vida, que lo hagas con fe, que lo hagas creyendo, que saques estructuras y rompas toda estructura mental y cierres tus oídos a las voces que te hablan, esas voces que vienen, a esos dardos de fuego que vienen a tu mente, a hacerte sentir cosas que no es, a hacerte minorizar, todos esos dardos allí que vienen a opacarte, a hacerte sentir culpabilidad. No, ya Dios te perdonó, ahora tú toma el perdón de Dios y levántate y camina de la mano del Espíritu Santo de Dios. Doy gracias al Señor por esta palabra. Lo dejamos aquí, seguimos después en el próximo grupo familiar. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu vida. Gracias, Señor, porque tú rompes estructuras mentales, Señor, porque tú nos renuevas la mente, porque tú sanas nuestros corazones, porque toda basura, toda mala información, todo lo que se haya almacenado en nuestros corazones, en nuestra mente, todo pensamiento destructivo, Señor, depresivo, de tristeza, de desconfianza, de incredulidad, se va de nuestras mentes en el nombre poderoso de Jesús. Toda estructura mental, todo apocamiento, en el nombre poderoso de Jesús se va de las vidas, porque tú eres Dios Todopoderoso, que estás allí, Señor, obrando, Señor, levantando, fortaleciendo, avivando, Señor Dios mío, porque tú eres Dios fiel. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.